¿Sabías que la lactosa, ese azúcar que a veces evitamos, es el combustible principal para el cerebro de tu bebé en su etapa de mayor crecimiento? Hola, soy Salma y te doy la bienvenida a The Milk Tribe Podcast, el espacio donde las madres modernas encuentran apoyo, formación experta y comunidad. Un lugar donde hablamos sin filtros sobre maternidad, nutrición infantil, salud mental y cómo equilibrar las diferentes facetas que tenemos como mujeres y mamás. Aquí no hay tabúes ni juicios, solo conversaciones reales para que cada episodio te deje con algo nuevo para aplicar en tu vida diaria. Hoy tenemos como invitada a la doctora Damaris Pupo, pediatra con especialidad en gastroenterología y en nutrición infantil, microbiota y nutrición perinatal. En este episodio vamos a explorar a fondo el papel crucial de la lactosa en la alimentación infantil. Hablaremos sobre los mitos que existen y entenderemos por qué es tan importante para el desarrollo integral de tu bebé. Aclararemos también cuándo y por qué será necesario considerar fórmulas y opciones de alimentos sin lactosa. Este episodio es para ti si como mamá te sientes abrumada con tanta información, contradictoria sobre la lactosa, si te han dicho que tu bebé podría tener intolerancia o si simplemente quieres tomar decisiones más informadas sobre la alimentación de tu hijo. Únete a nuestra tribu, que se apoya mutuamente y se empodera con información valiosa. Suscríbete ahora para no perderte ningún episodio. Hoy les traemos un tema increíble que es tema de todas las mamás y traemos a una experta en el tema de la lactosa, pero también en temas de nutrición. Les presento a la doctora Damaris Pupo. Hola Damaris, ¿cómo estás? Damaris es gastroenteróloga pediatra con especialidad en nutrición del Hospital Baptist de Miami, Florida. También tiene un máster en nutrición infantil y un máster en nutrigenómica y nutrición de precisión. Adicionalmente, tiene diplomados en microbiota, prebióticos, probióticos, diplomado en obesidad infantil y diplomado en nutrición perinatal. Y hoy tiene práctica privada en el Hospital Ángeles de Puebla, entonces ahí también la pueden contactar. Damaris, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este es un tema que, además de que me apasiona, siento que es sumamente importante que las mamás sepan, ¿no? O sea, ahorita si quieres te dejo un poquito dar a ti de contexto, pero bueno, yo te hablo a ti como mamá, el tema de la lactosa, la importancia que tiene, un poco como que se ha quedado olvidada, hay mucho estigma alrededor de si la lactosa es buena, es mala, si la intolerancia a la lactosa es permanente, qué pasa si no tenemos lactosa, ¿no? Ahora están muy, de cierta manera, de moda ciertas fórmulas o cierta alimentación cuando estás dando lactancia materna de sin lactosa, ¿no? O dejar los lácteos. Entonces, un poco queríamos ahondar contigo en este tema, que nos contaras cómo lo ves tú y cómo es realmente el tema de la lactosa. Y pues nada, si quieres empecemos con un poquito de tu introducción, si nos puedes contar qué es la lactosa y si nos quieres dar también un contexto adicional sobre tu experiencia o lo que tú ves en consulta durante la conversación, también muchas gracias por eso, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Cómo estás, Alma? Muchísimas gracias primero, antes que nada, pues por la invitación y por esta oportunidad de poder compartir en este marco de mamá. Yo, además de ser pediatra, también pues soy mamá y creo que todos estamos pues como muy ocupados y pendientes en este tema de la mejor alimentación para nuestros niños. Entonces, la verdad que en los últimos tiempos la cuestión de la buena alimentación es un tema del diario entre todos, ¿no? Y como decías, la lactosa ha sido quizás uno de los componentes de las leches, de las fórmulas infantiles que se entra como en un poco de discordia, se la quitamos, se la ponemos, es buena, es mala, no la necesitamos, se puede sustituir. Entonces, esto genera quizás pues muchas tendencias en la población o en las prácticas de alimentación. Y es excelente este medio pues para hablar un poquito de qué cosa es la lactosa, ¿no? Y si la necesitamos, qué tanto la necesitamos, qué funciones tiene y a quiénes le tendríamos que quitar la lactosa, en qué momento. Entonces, yo creo que es excelente este marco para compartir con las mamás que quizás están empezando a alimentar a sus bebés o que están en este proceso de ser mamás, no solo las que ya son mamás, sino las que están en este proceso también buscando información, para que pues al final tengamos cada vez más elementos para tomar la mejor decisión en la alimentación de nuestros chiquitos. Bueno, pues la lactosa es un azúcar, entonces es un azúcar, es un hidrato de carbono.
Y los hidratos de carbono son nutrientes que la función principal que tiene nuestro cuerpo es darnos energía. Todos nosotros necesitamos una fuente de energía. Todas nuestras células funcionan con energía. En las etapas iniciales de la vida, cuando somos pequeñitos, desde la etapa de recién nacido y sobre todo en el primer año de vida, hay un crecimiento muy acelerado. Y ese crecimiento acelerado requiere más demandas energéticas. Entonces, entre más pequeños somos, más energía necesitamos para crecer. Y al inicio de la vida, pues lo ideal sería que solo tomáramos leche materna y que esa leche materna cubriera o cubre realmente todas esas necesidades energéticas. ¿Y qué es lo que tiene la leche materna? Bueno, pues el azúcar de la leche materna es la lactosa. Esta lactosa tan a veces cuestionada, el azúcar por excelencia de todas las leches de los mamíferos es la lactosa. Y la lactosa, siendo un azúcar, tiene una estructura que cuando nosotros la calificamos, esto nada más es como una información, es un disacárido porque se forma por dos azúcares, una molécula de glucosa y una de galactosa. Se pegan y eso es la lactosa. ¿Y dónde se produce? En la glándula mamaria de los mamíferos nada más. Y representa el porcentaje dentro de toda la leche de los mamíferos, el porcentaje de los hidratos de carbono que están representados por lactosa, la porción que más energía nos da para ese crecimiento. Entonces, eso yo diría que es una razón, primero, muy importante para decir que es muy importante porque necesitamos mucha energía en este proceso de crecer. ¿Y qué necesita más energía en el cuerpo, Salma? El cerebro. El cerebro es el órgano que más se desarrolla en las primeras etapas de la vida y es el que más demanda energética tiene. Entonces, cuando nosotros somos pequeñitos, que vamos creciendo más o menos alrededor de los 3 años y medio, nuestro cerebro ya creció tanto que tiene más o menos ya el 90% del desarrollo que vamos a tener toda la vida. ¿Y eso cómo lo hace? Con mucho aporte energético. Y cuando iniciamos, que tenemos lactancia materna, pues esa energía, el mayor porcentaje, lo da el azúcar de la leche, que por excelencia es la lactosa. Entonces, ¿es importante? Claro que sí, es importante porque es una fuente excelente de energía. Ahora, como les había dicho, son dos azúcares que se pegan, que cuando se rompe, y ese proceso se rompe a nivel del intestino, en el intestino delgado, en especial en el duodeno, hay unas vellosidades como unos pelitos que tienen unas enzimas que se llaman disacaridasas y entonces cuando llega esta moleculita de lactosa se corta y se separa en una glucosa que es lo que nos da energía para que todas las células del cuerpo funcionen, pero en especial las células del cerebro que son muy demandantes de energía, y nos da otra cosa que se llama galactosa. Esta galactosa es otro azúcar y también tiene una función importante porque fíjate que, como te dije, el cerebro se está desarrollando muchísimo en esta etapa y esta galactosa forma unas sustancias que se llaman galactocerebrósidos que tienen que ver con el desarrollo, tiene una función plástica en el cerebro y entonces si nosotros damos un aporte adecuado de esta galactosa, vamos a contribuir también al desarrollo cerebral. Entonces, por varias partes que veamos, la glucosa nos da energía y la galactosa forma estas estructuras a nivel cerebral que tienen una función plástica, que quiere decir va ayudando a desarrollar ese cerebrito que está en esa fase tan acelerada. Entonces, para todas las mamis es importante, sí, es un azúcar, da energía y cuando se libera forma esa glucosa para dar energía y esa galactosa para el desarrollo cerebral. Oye, una pregunta. ¿Qué hace la lactosa tan diferente? Porque obviamente hay diferentes fuentes. Hablando de que la lactosa es un azúcar, pues hay diferentes tipos de azúcares, ¿no? Y la glucosa por sí sola es un azúcar. Entonces, la galactosa entiendo yo que es lo que hace la lactosa única, porque es la única fuente de la lactosa que existe, ¿no? Y si no tenemos esta galactosa, pues nos estamos perdiendo este elemento tan importante que nos acabas de mencionar para todo el tema del neurodesarrollo y así. ¿Qué pasa? Puede partir dos preguntas, ¿no? Una es, ¿qué pasa si estoy dando lactancia materna y me dicen que mi bebé tiene que tener algo sin lactosa? ¿Es posible que la leche materna no tenga lactosa? O sea, aún si yo le quito los lácteos y todo esto. Mira, está muy buena esa pregunta porque, como te decía, la fuente de producir ese azúcar es la glándula mamaria. Entonces, todos los mamíferos
producen en su glándula mamaria el azúcar, independientemente de la alimentación de cualquier mamífero, de la vaca, de las cabritas, de las mamas. En su glándula mamaria se va a producir lactosa independientemente de la dieta. Entonces, número uno, un error, por supuesto, decirle a la mamá, para que tu leche no tenga lactosa, tú no vas a consumir productos lácteos. Nosotros, de manera natural, en la glándula mamaria, nos expongamos a productos lácteos o no. Después de todo este proceso del embarazo, que se producen muchos cambios, muchos cambios en nuestro cuerpo, cambios sobre todo hormonales, va a ir ayudando a que esa glándula mamaria vaya madurando y con el momento del nacimiento empiezan a aumentar algunas hormonas, que es la prolactina y la oxitocina, que van estimulando a que la glándula mamaria empiece a producir la leche. Y entonces hay algunas enzimas que juntan estos azúcares. Los azúcares se van calificando, monosacáridos, cuando es uno solito, cuando se pegan dos es un disacárido. Entonces, cuando se junta esa glucosa con esa galactosa, se forma la lactosa. Y esto es súper importante porque esta presencia de este azúcar es lo que le da la osmolaridad a la leche para que también el líquido que está circulando en nuestro cuerpo jale esa agua y entonces se forme la parte fluida de la leche. Entonces empieza la producción de leche sin tener ninguna relación con que yo haya consumido o no algún producto lácteo. Mi cuerpo lo va a producir. Y un dato que te quiero compartir muy importante es que como es la principal fuente de energía en los mamíferos, o sea, este azúcar, está muy relacionada con el desarrollo cerebral. Y a mayor cantidad de lactosa tiene un mayor impacto en el desarrollo cerebral. De toda la leche, de todos los mamíferos, el que mayor contenido de lactosa tiene es la leche humana. Porque por supuesto es el cerebro humano el que está más desarrollado. Entonces, la lactosa la produce la glándula mamaria de los mamíferos y es la especie humana la que tiene la mayor concentración de este azúcar. ¿Para qué? Para ayudar a ese desarrollo neurológico que, como te comentaba, es muy importante en los primeros años de la vida. Ventajas que tiene esta lactosa, si la comparamos con la sacarosa, es menos dulce. Entonces, esto es una gran ventaja, porque dicen, es un azúcar y ahorita, por supuesto, con todas estas cuestiones que queremos hablar de la alimentación más saludable y queremos evitar la obesidad y queremos evitar todos estos problemas por el consumo de azúcares, que es muy atinado que hagamos esto, el porcentaje que nos da la lactosa en forma de energía es mayor si lo comparamos, por decir, con otra azúcar en las mismas proporciones. O sea, yo 7 gramos de lactosa comparado con 7 gramos de sacarosa, la lactosa tiene mayor aporte energético sin moverme tanto en proporciones, ¿no? Entonces, necesito más sacarosa para endulzar algo y necesito menos lactosa y doy más energía. Entonces, es más energética, no me modifica la densidad de la leche, porque algo muy importante es que a medida que yo voy disolviendo nutrientes ahí, la leche se va poniendo un poco más densa. Esa osmolaridad que le llamamos tiene mucha importancia, sobre todo por la madurez que tienen los riñones de los bebés, que en etapas iniciales son todavía un poco inmaduros y entonces si damos alimentos con una osmolaridad muy alta, podemos provocar un daño renal. Entonces, en una proporción menor da un aporte energético más adecuado, pero además es menos dulce. Y esto es fantástico porque la cuestión de los sabores, y ese pudiera ser otro tema que pudiéramos hablar otro día, hay varios factores para las preferencias del gusto. Unos factores son genéticos, o sea, son heredados, pero los sabores que más se detectan en las etapas iniciales de la vida es el sabor dulce, o sea, es el que más perciben los bebés. Pero si lo exponemos a un sabor de la lactosa y lo exponemos a un sabor, por decir, de sacarosa, la sacarosa es mucho más dulce y entonces esto favorece que se expresen mucho más ese sentido del gusto y las preferencias por alimentos cada vez más dulces. Entonces, al hacer la lactosa menos dulce, eso también a lo largo de la vida va programando a que los bebés no tengan esa preferencia por las cuestiones dulces más exacerbadas. Y por supuesto, hay prevención de esa manera de las caries dentales, de problemas de sobrepeso, de problemas de obesidad. Entonces,
no solo es el efecto inmediato de consumir lactosa, sino que a lo largo de la vida va a ir programando también las preferencias del gusto porque es menos dulce que otros tipos de azúcar. Entonces eso es una gran ventaja. Buenísimo. Oye, y entonces hablamos un poquito, o sea, otra vez preguntas de mamá, ¿no? Ok, yo, independientemente de si mi bebé tuviera diagnosticada o no una intolerancia o una alergia a la lactosa, que yo elimine los lácteos y estoy dando leche, no me va a quitar la lactosa. En el tema de, bueno, ahorita vamos a la parte de las fórmulas, quiero terminar la idea rápido. En la parte de si mi bebé tiene intolerancia, o sea, esta parte como que ya tan, pues supongo que, no sé si famosa es la palabra correcta, pero de alguna manera que se ha dado mucho la parte de moda de decir mi hijo tiene intolerancia a la lactosa, por lo tanto me quitaron lácteos o me quitaron mi leche y le dimos una fórmula sin lactosa. ¿Qué tan real es eso? ¿Qué porcentaje realmente de los bebés tienen este problema? Y si es realmente necesario quitar la lactosa mucho más comúnmente de lo que nosotros pensamos. Bueno, aquí tenemos que partir de 2 puntos. Primero, un diagnóstico sería intolerancia a la lactosa y ahorita voy a definir qué cosas son las intolerancias a la lactosa. Y otro problema son los cuadros de alergia. Son 2 entidades completamente diferentes. Entonces, voy a hablar primero de las intolerancias. Cuando yo hablo de intolerancia a alimentos, hablo de deficiencias enzimáticas. Recuerda que te comenté, es un azúcar, está en la leche, llega al intestino, hay una enzima que es la que la deshace, por decir de alguna manera, la separa en glucosa galactosa, pasa el intestino y ahí sigue su camino. Cuando nosotros tenemos una deficiencia de esa enzima, entonces decimos, o sea, hay una deficiencia enzimática, nosotros decimos que tenemos una intolerancia a la lactosa. Puede haber intolerancia a la lactosa, intolerancias a la fructuosa, hay intolerancias a azúcares, porque hay deficiencias enzimáticas. Y entonces, estas deficiencias enzimáticas pueden tener un origen congénito, o sea, yo nací y no tenía esa enzima. Y yo no puedo realmente, si yo nazco con una deficiencia de esa enzima, yo no me puedo exponer a ese alimento a no ser que me suplementen la enzima, porque si no, pues eso generaría un cuadro, en este caso, por decir, si yo me tomo la leche que contiene lactosa, yo no tengo la enzima, eso generaría un cuadro bastante grave de distensión abdominal, vómitos, diarrea, y pondría al niño en un estado bastante grave con un grado de deshidratación importante. De manera afortunada, la deficiencia congénita, o sea, que yo nazca sin esa enzima, el reporte a nivel mundial es mínimo. Son escasos los casos descritos en la literatura del mundo donde nacen niños con una deficiencia desde el momento en que nacen de esa enzima. Entonces, eso no es en el manejo médico diario, no es algo común. O sea, que yo nazca con que no tenga la enzima, eso es poco frecuente. Ahora, ¿qué sí pasa? Pasa que, como es una enzima, y mi aparato digestivo desde el punto de vista anatómico, desde que nazco ya está formado completito, pero desde el punto de vista funcional, no todas las enzimas están trabajando al 100%. Y entonces, depende de varios factores, depende si nací a término, si nací prematuro, si cuando nací tuve que estar internado en ayuno, me dejaron varias horas o días sin alimentarme, o tuvieron que darme una alimentación parenteral, o tuvieron que usar algún antibiótico. Entonces, todas esas cosas en el momento en que yo nazco pueden ir haciendo que se modifique un poco la función de esa enzima. Pero aún naciendo a término, sano, con buen peso, iniciando todo un proceso normal, la actividad de la enzima no es al 100%. Y a medida que van pasando las semanas y yo voy estimulando con la leche, el consumo de esa lactosa, va aumentando la producción de la enzima. Entonces, siempre al principio va a haber una deficiencia transitoria que de cierta manera es buena porque el intestino y el cuerpo es perfecto. Okay. Llega ese azúcar al intestino, no se puede digerir al 100%, no, ciertamente queda un poco de esa azúcar entera, la que ya pudo pasar, que es un porciento bastante significativo, ya pasó para el cerebro, le dio energía, la galactosa, todo eso estuvo perfecto, pero el otro poco de lactosa que llega al colon no se puede digerir. En el colon no hay absorción, en el colon nada más hay procesos de fermentación, es como si fuera una fruta
que no me la comí y ahí se quedó y empezó a fermentar. Y ese proceso de fermentación lo hacen las bacterias que viven en el intestino. Empiezan a descomponer y a fermentar y como una fruta. Cuando hay fermentación, ¿qué hay? Producción de gas y hay producción de ácido. Entonces, ¿qué pasa? Las evacuaciones son un poco aguadas, ciertamente, son un poco con mayor cantidad de gas, un poco gaseosas también, y un poco ácidas, porque esa fermentación cambia un poco el pH, y entonces son las clásicas evacuaciones de bebés líquidas, abundantes, un poco ácidas, que llega a rozar un poco la colita de los bebés. Pero esto A es veces un poco normal. molesto, pero totalmente normal. Normal y bueno. ¿Por qué bueno? Porque nosotros en el intestino el intestino no es estéril, eso es muy importante. Y nosotros vamos llenando todo nuestro aparato digestivo de bacterias. Y entonces el momento del nacimiento es el momento de nuestra vida en que es como si fuera un baño así de bacterias, de que se nos llena todo el cuerpo de todo el intestino, todo desde la boca hasta el ano y empiezan ahí a crecer y van cambiando esas bacterias. Y entonces, dependiendo de la forma en que nos alimentemos, cuando nosotros tenemos esa lactosa es una cosa que llamamos prebiótico. O sea, ¿qué cosa es un prebiótico? Es ese alimento para esas bacterias que están creciendo en el intestino. Y entonces es por excelencia el prebiótico número 1 de la leche. Porque lo que no se pudo usar aquí tiene una función muy importante cuando llega al colon. Fermenta y entonces las bacterias que están ahí, que se llaman lactobacilos, que son muy, muy buenos, les gusta comerse ese azúcar. Entonces se la come, empiezan a crecer ese grupo de bacterias que se llaman lactobacilos, que es más o menos la microbiota que predomina en el intestino de los niñitos cuando están alimentados con leche materna. Porque al tener mucha lactosa, comen en la lactosa que no se pudo digerir y ahí ellos empiezan a crecer. Tienen una función protectora maravillosa. Y entonces crecen esas bacterias que son buenas y no permiten el crecimiento de otras que son malas, que no quisiéramos que crecieran ahí. Y entonces esto que va haciendo, va formando una microbiota saludable que a lo largo de la vida tiene un impacto a lo largo de toda nuestra vida. Porque no solo tienen una función nutritiva, o sea, no solamente están ahí para comerse eso, sino que tienen una función inmunológica. Y entonces, en ese mismo proceso en que estoy creciendo, como les hablé de neurodesarrollo, y que le tengo que dar mucha energía al cerebro, también se está desarrollando, ¿qué cosa? Nuestro sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico en ese proceso de desarrollo tiene mucho que ver con lo que yo como para que crezcan bacterias que sean buenas. ¿Y qué le gustan a los lactobacilos? La lactosa que no pude digerir. Ya. Hace un medio ácido para que no crezcan las malas. Ahí están los lactobacilos bien contentos. Y bueno, claro, entonces hay un poquito de gas, hay evacuaciones un poco aguadas, pero esto es algo transitorio, porque Más a o medida que menos, pasen las semanas, ¿cuántos van meses? a ir aumentando. Es variable de un niño a otro, alrededor de los 6 meses, sobre todo cuando ya comienza con la alimentación complementaria, que es otro punto importante, entre el cuarto y el sexto mes, los niveles de la actividad de la enzima están completamente. Puede ser un poco antes, es un poco diferente y sobre todo de qué está pasando, cómo se alimenta, si se enferma, si no se enferma, si le dan medicamento, si le quitan la lactosa. Porque cuando yo quito la lactosa, dejo de darle el estímulo a la vellosidad intestinal para que la produzca. Sí. Y entonces, si yo ya no, yo la quito, no hay estímulo. Y entonces puede hacer que cuando se la vuelva a poner, entonces genera un poco de problema porque no la estaba produciendo. Pero no porque no pudiera, sino porque no lo había estimulado. ¿Qué puede pasar también? La tolerancia a la lactosa fue un cambio epigenético, o sea, en el proceso de evolución de la especie humana. Nosotros somos mamíferos, los mamíferos todos, pues en las primeras etapas toman la leche de mamá, las crías, la vaca para el ternero, cabritas, tienen un tiempo de lactancia y después hay un destete. Nosotros, los hombres, cuando dejamos de ser nómadas, empezamos a vivir en comunidades y empezamos a criar las vacas, empezamos a criar las cabras y a alimentarnos. Y entonces se produce un cambio epigenético bueno, que hace que esa enzima se siga expresando aunque ya no la utilicemos, porque era como un medio de supervivencia, de alimentación.
Y entonces hay un porcentaje de personas que predominaban más en la parte sur de Europa, pero ahorita pues como hay mucha migración, pues hay en muchas partes del mundo que han tenido esta mutación y son personas que a lo largo de su vida pueden seguir tomando alimentos que tengan lactosa y no tienen ningún problema. Ahora, hay otro grupo que no tienen esta mutación, que la enzima se va debilitando. Pero eso no pasa en el primer año de vida, eso no pasa en las primeras etapas de la vida. Esa enzima la tenemos y la usamos para alimentarnos y a medida que vamos creciendo, esa enzima se va debilitando y se va expresando cada vez menos. Y entonces puede haber una persona que ciertamente tenga la forma homocigota, o sea, cero expresión ya de la enzima y ciertamente en etapas posteriores, pero en etapas posteriores ya mayores, cuando ya el cerebro se desarrolló, cuando todas estas cosas ya pasaron, entonces tienen dificultades para consumir productos que contengan lactosa. Hay otras que son heterocigotos, o sea, tienen un rasgo de mamá que sí, uno que no, entonces ese poquito. Y hay otros que lo pueden seguir consumiendo sin ningún problema. Pero eso no pasa en las primeras etapas de la vida. ¿Qué puede pasar también? Que a veces en el primer año de vida, como en cualquier etapa de la vida, podemos tener algunos cuadros de procesos infecciosos. Y sobre todo las infecciones virales, las gastroenteritis, o sea, el niño estaba perfecto, pero agarró una infección por rotavirus, que es bastante frecuente, o por norovirus. Son virus que en las etapas iniciales pueden dar un cuadro de diarrea aguda. Estos virus llegan y afectan pedazos de la mucosa del duodeno, que es donde se absorbe, y entonces produce una deficiencia transitoria de la enzima. Okay. Y ciertamente le das la leche y se va en diarrea. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esperar unos días, dar algunos nutrientes, en especial el zinc, que ayuda muchísimo a que esa vellosidad crezca. Y esto es algo que se revierte. En un periodo variable de 7 a 21 días, esa vellosidad vuelve a crecer. Y entonces es muy importante que nos mantengamos en contacto con el médico porque a veces, ¿qué ha pasado? Me pusieron en una fórmula sin lactosa porque tuve una gastroenteritis, pero ya después me quedé y cuando vas a ver a un niño tiene 1 año y medio, 2 años, ¿y por qué toma? Pues porque a los 6 meses tuvo una gastroenteritis y lo pusieron en esa fórmula y no lo regresaron a una fórmula anterior, ¿no? Y entonces nos quedamos un tiempo innecesario. Entonces, hay deficiencias transitorias, un ratito. Y ciertamente hay otras patologías que no son las más frecuentes, que sí producen una lesión, por decir la enfermedad celíaca. Si yo tengo un niño con enfermedad celíaca, hay una alteración de la vellosidad intestinal y se produce una mala absorción. Se produce un cuadro de mala absorción que no solo va a estar limitado para los hidratos de carbono, sino para otros nutrientes. Y entonces estos niños hay que ponerlos en dietas especiales o aquellas personas que tengan enfermedad inflamatoria intestinal, que estén lastimando las áreas donde se absorben. Como ves, esto es algo personalizado, Sí, totalmente. que Pero no es así como, pero el grosso mayor de la población, de los niños, son sanos, pueden tener algún episodio de diarrea, pero son niños sanos que pueden tomar una leche que contenga lactosa, porque es la mejor manera de aportar energía en las etapas iniciales de la vida. ¿Sale? y una pregunta, existen varias fórmulas en el mercado, ¿no? Unas que son con lactosa, unas que son baja en lactosa y otras que son sin lactosa. ¿En qué momento se recetaría, por ejemplo, una sin lactosa? Pues me queda claro que a lo mejor en estos periodos cortos de problemas gastrointestinales, pero ¿en qué momento es conveniente o si es conveniente tener una receta de una fórmula baja en lactosa? ¿Qué beneficios pudiera dar eso? Bueno, los niños inicialmente deberían iniciar primero con lactancia materna. Eso nos queda claro a todos. Hay muchos escenarios también. Está la mamá que tiene que regresar y que no le da tiempo a hacer su banco de leche o que no tiene la suficiente cantidad. Y entonces pues, hay una lactancia mixta, o sea, hay lactancia materna y hay una fórmula infantil. Y hay aquellas mamás que por diferentes motivos no pudieron continuar la lactancia, necesitan una fórmula de inicio. Todos los niños deberían de iniciar con una fórmula con las concentraciones de lactosa adecuada, o sea, no quitarle la lactosa, no bajarle la lactosa, porque sabemos que si tratamos de imitar, o sea, las fórmulas infantiles tratan de tener un diseño lo más similar a la leche humana, pues, patrón de referencia. Entonces, pues, de lactosa han de estar
pues en una proporción similar a la que se encuentra en la leche humana. Hablando de otras patologías, que me hablabas de las alergias. Cuando yo tengo un niño que empieza con algunos problemas gastrointestinales, que estoy sospechando que esto no es una intolerancia a la lactosa, estoy sospechando que estos niños tienen una alergia a la proteína, o sea, las leches se dividen en macronutrientes, o sea que son tres, o sea, son hidratos de carbono, que es la lactosa, tienen proteínas y tienen grasa. Esos serían los tres nutrientes grandes, por decir, de una leche de mamá o de una fórmula infantil. A los azúcares hacemos intolerancia, a las proteínas hacemos alergias y estos cuadros de alergia están mediados por nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico vio esa proteína que tiene una estructura que no le pareció como muy bien y entonces nuestro cuerpo desencadena una serie de procesos inmunológicos que pueden o no estar mediados por una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina E, y entonces eso es lo que desencadena varias manifestaciones clínicas. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Ciertamente que los cuadros de alergia a la proteína de leche de vaca ha comenzado a ser un diagnóstico más frecuente en diferentes partes del mundo. Podemos decir que en algunos está sobrediagnosticado, pero realmente sí es más frecuente que si lo comparo con hace 20 años. Y esto tiene mucho que ver con varias cuestiones, la forma en que nacemos, la forma en que nos alimentamos, o sea, hay varias cuestiones, pero esto es una cuestión inmunológica. Y cuando se producen estos cambios inmunológicos, los niños comienzan con algunos síntomas que tienen regurgitaciones, se distienden, les duele la pancita, se sueltan y a veces para algunos médicos, si no tienen la experiencia suficiente, es un poco difícil decir, esto es un signo clásico de alergia a la proteína de leche de vaca y esto es un signo clásico de intolerancia porque hay algunos síntomas que se pueden mezclar, o sea, está un poquito distendido y tiene gases y entonces ahí es donde es el reto para decir, esto puede ser una alergia y esto puede ser pues algo transitorio de que pues lo que está es con un poco de disconfort porque hay una disminución de la actividad de la enzima. Haciendo un buen interrogatorio, tomando en cuenta varios elementos que nos permiten el diagnóstico, nos permiten ubicarnos bien cuál es el camino. O sea, este niño tiene una posible alergia a la proteína de leche de vaca y entonces aquí el manejo es completamente diferente. Pero ahí ¿Por qué es completamente diferente? Ajá, o sea, pero ahí tendríamos que tener algo bajo en lactosa, ¿no? Sino tendría que ser más algo hacia la proteína o también bajo en lactosa. Varía dependiendo de las características de cada niño. Hay niños que si tú le das le sigues dando la leche de mamá, la leche de mamá sigue teniendo lactosa. Y tú pones a esa mamá sí la debes de poner en una exclusión de la proteína de leche de vaca, que no tiene nada que ver con la lactosa, sino lo que estamos tratando es de quitar la proteína, ¿no? La leche de mamá va a seguir teniendo lactosa. Y entonces ese niño va a seguir teniendo leche de mamá con la proteína, solamente la proteína que es específica de la propia especie, de la leche de mamá para el bebé. Cuando yo quito la leche de vaca y sus derivados, entonces disminuyo el riesgo de que trazas de esas proteínas pasen a través de la leche y se pueda sensibilizar el bebé. Ahora, hay mamás que no pueden lactar. Entonces, hay niños que hacemos pruebas. Esos niños que están muy irritables, se produce un proceso de inflamación ahí en la pared intestinal. Entonces, dependiendo del grado que se vaya dañando la mucosa, puede hacer que el único problema que tenga en ese momento sea para las proteínas y entonces podemos dar una fórmula que se llaman extensamente hidrolizadas que tienen lactosa y a los niños les va muy bien. Y otro grupo de niños que le das una fórmula extensamente hidrolizada sin lactosa porque cuando no le quitas la lactosa siguen teniendo muchos síntomas. Y hay otro grupo de niños que necesitan tomar unas fórmulas que se llaman fórmulas esenciales. Entonces, todo es como por etapas. Hay niños que puede ser que nada más resuelvan con una fórmula extensamente hidrolizada que tenga lactosa y les va muy bien. Hay otros que necesiten que se quiten las dos cosas hasta que ese intestino se vaya recuperando.
Y hay otros que necesitan que ni siquiera le den una fórmula infantil, sino que hagan un preparado, que son las fórmulas elementales, que son fórmulas creadas. Esas no se hacen a partir de ningún componente del suero de la leche, o de la caseína, sino es un proceso en un laboratorio donde se hace un alimento, tratando también de simular todos los componentes que necesita. Y entonces se ponen en un tiempo. ¿Cuál es la tendencia actual? No empezar de atrás para adelante, sino que esas Claro, fórmulas que sea lo elementales último. sean el último camino, porque no es lo más frecuente. O sea, lo más frecuente es que el niño tenga, a lo mejor sí un poco de intolerancia, se distienda, pero no tenga nada que ver con alergia. Pero sí tengo por decir, un niño que su mamá es asmática, que su papá tiene rinitis alérgica, que tiene un hermano que tuvo alergia a la proteína de leche de vaca y el niño comienza con síntomas, la posibilidad de que esto sea una alergia es muchísimo más alta. Claro. A que si yo tengo un niño que su mamá, su papá son sanos, él se distiende un poco, tiene un poco de gases, mi primer planteamiento no sería que tiene una alergia a la proteína de leche de vaca, ¿no? O sea, puedo decir que tiene una deficiencia transitoria y eso se va a quitar a medida que ese intestino vaya a madurar, ¿no? Entonces, es muy importante que veamos al niño, veamos su contexto, veamos sus antecedentes, veamos los antecedentes familiares, o sea, y tampoco que copiemos, es que pues mi amiga, porque a veces en los grupos de mamás que se ayudan mucho, se apoyan mucho, pero finalmente yo no puedo hacer la misma acción nutricional, porque una acción nutricional es una acción terapéutica en estos casos, ¿no? O sea, si yo tengo un niño que tiene una intolerancia a la lactosa, yo le debería de dar una leche sin lactosa porque tuvo una gastroenteritis. Pero a lo mejor mi otro niño pues nada más tiene gases, pero como mi amiga puso en el chat que esa leche es mejor, entonces yo la pruebo y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, el mensaje, mamitas, es que cada niño es único, hay que hacer una evaluación y con la alimentación tiene un efecto terapéutico. O sea, es como si le diera una medicina. Es como que a veces llegan y tenía diarrea y ya le dieron un antibiótico, pero era una diarrea viral y entonces no necesitaba ese antibiótico y lejos de crear un efecto positivo, provoqué un poco de disbiosis porque maté algunas bacterias que necesitaban estar ahí. Claro. Pero como alguien me recomendó, porque a su hijo también le dieron, entonces yo dije, bueno, pues lo voy a hacer. Entonces, la cuestión es que cada quien debe de estar individualizado. Entonces, la mayoría puede tomar leche con lactosa, les va bien, no pasa nada. Hay algunos casos que tienen deficiencias transitorias de lactosa, hay que quitarlo un tiempo y luego regresarlo. Y hay un grupo menor de niños que tienen un problema que es alérgico, que está mediado por el sistema inmune y que tienen diferentes niveles. Hay niños que tienen cuadros muy severos que tendríamos que llegar a la fórmula más especializada. Pero hay niños que tienen unos cuadros que podemos manejarlos con fórmulas que pueden o no tener lactosa. Siempre tienen que tener una proteína modificada con determinadas características. Claro. Pero eso siempre debe ser una indicación médica, porque de veras es terapéutico. Es como, a ver, ¿te duele la cabeza? Te doy el ibuprofeno. Exacto. Igualito con la comida. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, a ver, tu niño está así, yo te voy a hacer esto. Tú vas a tener lactancia materna y tu leche tiene lactosa, pues sí, tiene mucha y no te la vamos a quitar. Ahí está, es buena, ¿no? Claro, claro. Tu niño ahorita le dio diarreíta, lo voy a poner esta semana en una leche sin lactosa, pero después vamos a volver a la fórmula que tenía lactosa, porque tiene un efecto bueno. Y de igual manera, perdón que te interrumpa ahí, pero hablando, por ejemplo, de la lactancia materna, si yo estoy dando lactancia materna exclusiva a mi bebé y por alguna razón no están dando o tiene un periodo de problema gastrointestinal, ¿se le quita la leche de la mamá por tener exceso de lactosa o ahí no importaría? No, la Organización Mundial de la Salud, todas las organizaciones les pagan, la Academia Americana de Pediatría, que si tienes un niño con una gastroenteritis aguda, no se suspende la lactancia materna. La leche materna es una sustancia viva, Claro, se va modificando con es lo que un beben fluido que se va modificando, Ya. que tiene algunos componentes que inducen también a que se secrete la enzima, que tiene muchos factores tróficos, que tiene muchas inmunoglobulinas. Entonces, la ventaja que tiene de dar leche materna es tan alta desde el punto de vista no solo nutricional, sino inmunológico,
que nosotros, si el niño tiene una diarrea viral, a veces es la única fuente de mantenerlo hidratado porque les cuesta trabajo tomar otras cosas. Entonces toman pecho. Entonces, nunca, mamita, vamos a quitar la leche materna. Si su niño está distendido, si su niño, sobre todo en los recién nacidos, que tienen una etapa donde las mamás se preocupan mucho, que es donde hay más problemas de distensión, de gases, no quitamos la lactancia materna. O sea, si está con leche materna, leche materna. ¿Qué es lo que sí? Bueno, siempre damos recomendaciones nutricionales a la mamá para que tenga una dieta adecuada, pero a la mamá tampoco le quitamos la leche. O sea, si estamos pensando que lo que tienes es un poco de disconfort, ahí no tendría ningún efecto terapéutico poner a la mamá en una dieta de exclusión. Y a veces algunos profesionales ponen en dietas de exclusión muy severas a las mamás. Sí, con eso Y entonces, sí, estas dietas tan severas, lejos de tener un efecto beneficioso para la mamá y para su producción de leche, tiene un efecto negativo. Entonces, siempre hay que ser muy cautos a la hora de tomar todas estas medidas, porque bueno, primero, número uno, la lactancia materna no se suspende. Hay 2 indicaciones donde tendríamos que quitar la lactancia materna. Una, y como les dije, es súper infrecuente, la deficiencia congénita de la enzima. Hay en el mundo reportado no más de 2 casos, entonces es algo que es poco probable que hagamos, ¿no? O sea, porque tienes deficiencia congénita es muy poco probable. Y número 2, que ahí sí hay más casos, es que tú tengas una galactosemia. Y ahí sí no puede tomar no solo leche materna, sino ninguna leche de mamíferos, ¿sí? Porque todas las leches de mamíferos tienen lactosa y en ese proceso, cuando se desdobla, siempre va a liberar galactosa y entonces ahí sí no va a poder tomar leche de mamíferos, ¿vale? Pero serían las únicas 2 indicaciones de ya, leche materna, no, es no negociable. Pero en todos los demás casos, la leche materna siempre va a ser una opción. Y cuando buscamos una fórmula infantil, es bien importante que sepamos que el azúcar que tiene como forma energética es la lactosa. Claro, que no tienen que tener azúcares esa fórmula. adicionales. Entonces, eso es un punto importante. O sea, ¿qué azúcar es la que tiene esta leche? Lactosa. Entonces, eso es un buen punto, porque es algo que se parece mucho a la leche de mamá. Entonces, porque también decimos, bueno, ¿y cuál leche le voy a dar? Bueno, por supuesto ninguna de las fórmulas que existen en el mercado Va a ser la leche. Pudiéramos decir que sustituya a la leche materna. Claro que no. Habría que ser como una máquina para estar modificando todo el tiempo y como una célula que esté ahí inventando cosas. No, eso es imposible, ¿no? Eso no es. Pero bueno, si tienes que ir viendo que dices, bueno, ¿cuál es el azúcar que tiene? Ah, pues tiene lactosa. Eso a mí me dijeron que era bueno. ¿Qué proteínas son las que tiene? O sea, ¿cuáles son las grasas que tiene? O sea, algo que nosotros sepamos que se parece cada vez más a lo que tiene la leche de mamá. Porque es más o menos como les decía, es la referencia. Claro. Entonces, si eso le funciona al bebé siendo así, pues yo tengo que tratar de hacer que la fórmula que le voy a dar pues tenga cosas más o menos lo más cercanas a esto. Los factores tróficos, las inmunoglobulinas, eso no lo va a poder tener. Eso son cosas que están vivas, por supuesto. Pero todo lo que son macronutrientes y micronutrientes, eso sí tenemos que tratar de que sean lo más similar a una leche de mamá. Claro. Otra cosa importante que no les comenté con la lactosa es que la lactosa cuando llega al colon favorece también la absorción del calcio, favorece la absorción de minerales, favorece la absorción de vitamina. Entonces, cuando yo esa lactosa que no pude digerir acá en el intestino delgado llega al colon, favorece la absorción. Entonces, estamos en crecimiento, necesitamos muchísimo calcio. Y una de las cosas que favorece la absorción de ese calcio es ese proceso de fermentación que se produce y se absorban esos minerales que tienen que ver mucho con la salud ósea de los bebés. Por donde quiera que le veas, la verdad que la lactosa es la lactosa, no habría por qué quitarla, no sería la primera acción que deberíamos de hacer. Y que las mamis sepan que las evacuaciones, sobre todo en las primeras semanas de la vida, si tenemos lactancia materna exclusiva, son evacuaciones muy aguadas, pero no son diarrea.
O sea, solo sí son. Son evacuaciones por este mismo proceso de fermentación. Son explosivas, tienen gases, se rozan un poquito, pero eso es bueno para el intestino, o sea, todo tiene un porqué. Entonces, a veces ya llegan y ya les quitaron el pecho y ya los pusieron en una fórmula baja en lactosa, pero siguió mal y ya lo pusieron en otra fórmula. Sí, sí, Y sí. entonces empezamos a hacer una serie de intervenciones que, por supuesto, no dan el resultado que estamos esperando, pero además genera mucha confusión, mucha ansiedad, porque pues las mamis van buscando como más claridad y terminan estando como un poco más confundidas. De acuerdo. Y que justo por eso estamos haciendo este tipo de episodios, ¿no? O sea, lo que queremos es que las mamás tengan información suficiente y me queda clarísimo y jamás, esto no es una consulta, vaya, ¿no? O sea, es un tema mucho más generalizado y me queda clarísimo y nos queda clarísimo que todo el tema tiene que ser 100% personalizado y de acuerdo a la consulta que tengamos con cada pediatra y cada bebé, pero que sí existen ciertos elementos a nivel poblacional, por ejemplo, el tema de la lactosa y todo lo que nos has contado ahorita es sumamente valioso para que no empecemos a, pues, irnos a lo mejor con lo que nos dice un pediatra de baja en lactosa, estás como que sin rumbo en algunas cosas y esto ayuda mucho, ¿no? Al final la información siempre nos ayuda a tomar mejores decisiones y no hay mejor defensor de los bebés que cada mamá, ¿no? Entonces, ese es un poco Claro, y fíjate que algo que hacen, que veo a veces, que es un bebé de 15 días, segunda, tercera semana de vida, empieza a tener muchas evacuaciones, está un poco rosado, tiene un poco de gases, y entonces le hacen un pH y azúcares reductores y sale positivo. Y entonces ya ahí es donde le ponen el primer diagnóstico. Tu niño tiene una intolerancia a la lactosa. Y realmente eso no sería lo adecuado, porque ciertamente hay una deficiencia transitoria todavía de la enzima. El pH va a estar más ácido, pero eso no quiere decir que el niño tenga una intolerancia a la lactosa. Es algo transitorio. Y la acción no es ponerlos en una fórmula sin lactosa. Porque entonces ahí es donde empieza todo el gran problema claro. y empieza con un diagnóstico que a las 3 semanas de vida le dice, pues tu hijo es intolerante a la lactosa y entonces, claro, ya la mamá tiene un diagnóstico y a raíz de ahí, pues ya, ¿no? Entonces, tenemos que ser como más cautelosos, como más cuidadosos a la hora de guiar, porque de veras que son efectos terapéuticos cada intervención nutricional que haga. Entonces, es muy importante guiar a la mamá, ir viendo cómo va creciendo este bebé. Las etapas iniciales es una etapa de mucho crecimiento. El bebé de una semana a otra aumenta de peso. Entonces ves un niño sano, ves un niño que aumenta de peso, ves un niño que crece, tiene un poco de gases, hace aguado, está bien, o sea, entonces es como darle ese cuidado a la mamá de saber, ¿sabes qué? Yo lo estoy checando, lo estoy siguiendo. Pueden aparecer algunos datos de error que me diga, a ver, tengo que investigarle más, pero si es algo transitorio, vamos a pasarlo juntos, vamos a ir vigilando todas estas cosas para tratar de no estar poniendo diagnósticos que no sean, porque Claro. pues no sería lo adecuado, ¿no? Damaris, muchísimas gracias por esta plática, de verdad. Creo que a muchísimas mamás le van a servir y te lo puedo decir yo misma, ¿no? Como que es información súper valiosa y te lo agradezco muchísimo, ¿no? Por participar, por estar aquí con nosotros. Me encantaría que nos contaras un poco dónde te podemos encontrar. Obviamente lo vamos a poner en las notas del episodio, pero si tienes un Instagram o algo donde te puedan seguir las personas, feliz también de que nos digas dónde, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que a mí me gusta mucho pues compartir información de valor para las mamás, para orientarlas. Nunca es una consulta, ¿eh? Esto nada más es una información. Cada niño debe de tener una evaluación personalizada, pero sí compartir esta información. Entonces, me pueden buscar en las redes doctora Damaris Pupo, así estoy en Facebook y en Instagram. Hago live con temas de interés para guiar y casi siempre, pues por la especialidad, me gusta hablar mucho de los temas gastrointestinales y de nutrición. Entonces, van a encontrar mucha información de varias cosas, pero en especial mucha información de estos temas que tengo experiencia, que es lo que veo de manera muy frecuente todos los días en mi consultorio y que afortunadamente llegan muchas familias con estos problemas y los guiamos y los acompañamos
y vamos viendo la evolución de los niños y vas viendo que las cosas van bien y entonces cada vez tienes como más retroalimentación de decir, creo que por aquí vamos bien. Entonces, en mis redes, doctora Damaris Pupo, Instagram y Facebook. Yo estoy en el Hospital Ángeles, en la Torre 2, en el consultorio 325. Ahí en todas mis redes está la manera en que me pueden contactar. Y pues sería un gusto si puedo acompañar, aclarar dudas. Con mucho gusto estoy para todas aquellas familias que quieran tener una consulta, con todo gusto. Muchas gracias, Damaris. De verdad, ha sido súper valioso y ojalá podamos tenerte de invitada pronto otra vez. Y nada, espero que esta información le llegue a muchas mamás y podamos hacer cambios importantes en información. Entonces, te mando un gran abrazo. Gracias, Alma, igual para ti. Gracias por esta oportunidad que me das de compartir con ustedes, con esta comunidad de mamás. Pues estamos en contacto y yo pues con mucho gusto puedo seguir compartiendo toda esta información que sea de utilidad para la familia. Muchas Gracias, gracias, nos vemos. gracias.